Esto va a ser en inglés en realidad, pero quería saludarlos en castellano para empezar un poco. Y decir que estoy muy contento de estar acá en Montevideo, que viene a ser como una tercera patria para mí, porque soy argentino pero vivo en Francia. O sea, estoy casado con una uruguaya, entonces eso me hace un poquito uruguayo. Okay, so switching to English. Entonces ahora vamos a cambiar al inglés. My name is Miguel Mi nombre es Machalski. Miguel Machalski y trabajo en toda la parte de desarrollo de guión, desde la escritura del guión hasta asesor y entrenador de WhatsApp y de los guiones. Me pidieron que hiciera una presentación acerca de la lectura de los guiones. Hace unos años hubo una entrevista que hizo Paul McCartney y le preguntaron qué era lo que hacía una buena canción. Y él dijo, no sé lo que hace una buena canción, pero sé una buena canción cuando la escucho. Creo que con los guiones es similar. No estoy seguro si puedo decir exactamente algunas reglas de oro que pueden seguir ustedes para tener un buen guión, pero sí me puedo dar cuenta cuando es un buen guión cuando lo leo. Entonces, es un debate filosófico en cuanto a qué es un buen guión, que no es lo que vamos a tratar aquí. Okay. He leído, seguramente a lo largo de mi carrera como un desarrollador de guiones, debo haber leído más o menos 3.000 guiones de todas partes del mundo y algunos de otros planetas también. Y todavía no tengo ninguna regla o no los puedo apuntalar mucho en cuanto a lo que pueden hacer, pero les voy a compartir mi experiencia. Lo que les muestro acá capaz que es útil o capaz que no les es útil, pero sí es mi experiencia y lo que fui descubriendo. Una de las cosas que me pasó hace mucho tiempo, cuando trabajaba para una compañía de una productora en París, tenían un equipo de 15 lectores. Eran demasiadas personas para leer. Entonces me pidieron que asesorara, que leyera las coberturas, se llaman coberturas, coverages, que son los informes que escriben los escritores, para darme cuenta quién estaba trabajando bien y quién no. Eso fue muy bueno para mí. No fue muy lindo hacerlo porque mucha gente perdió su empleo. Bueno, en realidad no fue que perdieran su empleo, empezaron a trabajar un poco menos simplemente. De ahí yo saqué dos problemas. Uno era que no estaban analizando o comentando el guión desde adentro, lo hacían desde afuera, usaban herramientas que no correspondían al guión que ellos estaban leyendo. Y por el otro lado, que es más o menos lo mismo, es que no consideraban el guión como un todo, como un cuerpo, un todo. Van a ver que hice una analogía con el cuerpo. Es medio metafórico, lo van a ver ahora en el correr de mi presentación. Lo primero que van a ver ¿es saber leer y tener una cultura cinematográfica lo único que se necesita para asesorar un guión? No necesitan ser un músico entrenado para que lo mueva una pieza musical. ¿Por qué vamos a asumir lo mismo cuando leemos un guión? ¿Por qué se puede escuchar música y uno puede dar su opinión acerca de la misma? ¿Por qué es más difícil hacerlo con un guión? Esto es una pregunta. Si alguien tiene la respuesta, por favor. No se escucha la respuesta. Es como para leer una pieza musical y escuchar la música, como músico se necesita mucha experiencia para escucharla, para poder leer las notas musicales.
Pero para leer un guión es necesario tener algunas habilidades o tal vez darse cuenta de algunas cosas. La palabra que voy a usar es awareness en inglés, que es darse cuenta. El guión no es algo en sí mismo, no es algo que esté terminado, no existe el guión perfecto, no existe. Bueno, nada es perfecto, nunca se puede tener nada perfecto en la vida, pero sin duda no se puede tener un guión perfecto, porque el guión es una herramienta para otra cosa, no es una pieza terminada. Es un borrador. Otra analogía que podría usar es como ver los planos de una casa y poder imaginarnos cómo va a quedar la casa. Una de las cosas, no estoy hablándole solamente a los productores, estoy tratando de decir que cuando uno lee un guión, depende mucho de dónde uno viene. Se trata un poco de la posición personal de cada uno cuando está delante de un guión. Entonces, ¿quiénes son ustedes cuando están leyendo? Para mí, personalmente, yo no soy un productor, pero podría estar leyendo para un fondo nacional, puedo estar leyendo para un productor, tal vez puedo estar leyendo como un consultor o como un coescritor. La forma en la que yo leo, en cada caso, va a ser distinta. No voy a leer el guión desde el mismo ángulo en todos los casos, porque busco diferentes cosas. Como un coescritor, tengo que fijarme muy de cerca, tengo que estar muy afín con el guión para poder escribir. Como un fondo nacional, tal vez esté buscando algo más en la parte editorial. Y si estoy mirando como un productor, voy a estar dando algunos lineamientos. Entonces, depende de quiénes somos, de en qué posición estamos leyendo y quién está entregando el guión. Esta presentación la voy a dar a los organizadores para que se la puedan enviar a las personas que estén interesados. Así que si no tienen tiempo de tomar las notas, no se preocupen. Cuando yo levanto un guión, es muy diferente si estoy leyendo, como ya me ha pasado en algunas ocasiones, por ejemplo, la última película de Ingrid Bergman. Cuando me llega el guión y uno ve que está firmado por Ingrid Bergman, es muy diferente y es muy difícil. Y fue un gran desafío para mí escribir un informe que tuviera sentido, porque el guión tenía el nombre de la escritora en todos lados, el nombre del escritor en todos lados. Por supuesto, este es Bergman, por supuesto, pero si no hubiese tenido el nombre escrito en la primera página, no estoy seguro de que esa película se hubiese hecho, que se hubiese filmado. ¿Han visto Sarah Band, la película? Tiene 10 escenas, dos personajes en cada escena. Si la miran en papel, parece que se habla mucho. Realmente depende de quién es la persona que da el guión. ¿Es un profesional? ¿Es un actor? ¿Un productor? ¿Es esa la persona que está enviando el guión? Muchas veces los actores escriben dramaturgia muy interesante, pero a veces no es global. Si lo miramos globalmente, no es un guión tan bueno. Bueno, sea lo que sea, un buen guión. Otra noción mal concebida de escritores muy talentosos, autores que escriben ficción, poetas, escritores de guiones, escritores de obras de teatro, no tienen por qué ser buenos escritores de guiones. A veces los hay, a veces no. Muchas veces muy buenos autores no saben escribir guiones. Entonces, el problema es cómo le dicen
a esas personas, a ciertas personas que, bueno, tal vez tendrían que contratar a un guionista. Y es doblemente difícil tratar de escribir un guión después de haber escrito un libro. O sea, hay que darse cuenta de las dificultades específicas cuando uno está leyendo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿quién es la persona que entrega, que escribió el guión? ¿Y por qué ustedes los están leyendo el guión? ¿Están buscando un género específico? ¿Quieren trabajar con un director específico? ¿Les gusta trabajar con cierto director? ¿Les gustan sus trabajos? Y entonces tal vez ustedes no estén identificando los problemas del guión, porque tal vez el director puede ser muy talentoso, capaz que vieron algunos cortometrajes de ese director, pero no siempre es cierto que el guión va a ser bueno, que va a tener el mismo nivel de calidad. ¿Quieren trabajar en un país específico? Sí, hay productores que dicen, sí, realmente quiero ir a Argentina a hacer una película. Entonces, bueno, van a agarrar cualquier guión. ¿Están interesados en leer el guión porque escucharon un pitch? Capaz que cuando leen el guión encuentran un buen pitch, pero no es bueno. ¿Les pagan para que lo lean? Bueno, si son analistas profesionales, eso sí va a suceder. ¿Están seleccionando para un laboratorio de escritores? ¿Están seleccionando para un laboratorio de productores? Porque son cosas distintas. O sea, ¿por qué lo están leyendo y qué están leyendo? ¿Están leyendo una sinopsis, un tratamiento? ¿Saben lo que es un step outline, una escaleta? Un scriptment es una nueva palabra que estamos usando. Es una mezcla entre un step outline. Tienen escenas que están totalmente desarrolladas con diálogo y hay otras que no. Entonces es algo en el medio. Son cosas difíciles de leer. ¿Es un primer borrador? ¿Es el noveno borrador? A veces vamos a hablar de escritores, no vamos a hablar de directores. Yo estoy hablando del guión en este momento. Puede ser o no la misma persona, pero el primer borrador es lo que escribe el escritor para él mismo entender qué es lo que él quiere, qué tipo de película quiere hacer. Entonces, obviamente, los problemas que van a encontrar, o sea, si encuentran los mismos problemas en el primer borrador y en el noveno borrador, entonces van a tener muchos problemas. Si suman todas estas cosas, quién está leyendo, quién está entregando, por qué están leyendo, qué están leyendo, todo esto suma es cómo están leyendo. Entonces, ¿qué es un guión? Sabemos lo que es un guión, pero en algunos casos un guión puede llegar a ser algo no usual, no estándar, que tenga 190, 120 páginas, con capaz que diferente tipo de fuente. Desde mi punto de vista, un guión puede ser cualquier cosa que puede ser un plan de trabajo para lograr una película. Pero lo que se está haciendo hoy es algo mucho más difícil convencer a alguien usando ese tipo de documento que si tienen un guión regular, de estándar. Podrán estar de acuerdo o no, pero es la realidad. Un guión también no es solamente una herramienta para la película, también es una herramienta para que las personas entiendan qué tipo de película ustedes quieren hacer y para que el escritor hagan que los productores entiendan qué tipo de película quieren hacer. Esta es la analogía de la que les estaba hablando. Es una forma divertida de verlo. Es una analogía con un cuerpo viviente, un organismo donde cada parte complementa a la otra. Todos conocen esta imagen. Es como un chiste, pero
En un guión bien escrito, todas las partes se juntan de alguna manera y tienen sentido y no son solamente arbitrarias. Para darles un ejemplo de una película que todos vieron seguramente, es Memento. Seguramente todos la vieron. No importa si les gustó o no, pero el guión es muy interesante. En Memento, el cerebro, vamos a empezar con eso, es un concepto, es un hombre que tiene una memoria a corto plazo. Solamente se acuerda de lo que pasó hace 10, 15 minutos. A partir del momento que tuvo un trauma, empieza a acordarse las cosas del pasado. Este es un buen concepto, es interesante. Pueden filmar muchísimas películas con este personaje, pero hay que hacer elecciones y una de las elecciones es busca, no sé cómo lo escribió, por supuesto, pero tal vez lo próximo es el personaje. Tiene un personaje, nos quiere dar emociones, no quiere que miremos la película con el cerebro, quiere que lo miremos con el corazón y que tenga una conexión con los sentimientos. Así que acuérdense que este hombre perdió a su esposa, la habían violado y matado en el momento que tuvo su problema de memoria, y a partir de ese momento simplemente tiene un propósito en la vida y es encontrar al asesino. Pero una persona que tiene solamente memoria de 10 o 15 minutos va a tener muchas dificultades para poder desarrollar este plan. Acuérdense que hay un policía corrupto que lo quiere usar como un arma. Solamente les estoy recordando cómo es la película. Ahora voy a lo que es el personaje. Lo que lo mueve el personaje es el amor. Perdió a la mujer que él amaba y también tiene una sed de venganza, lo cual le va a hacer que su vida sea un infierno. Entonces, la trama de la película tiene sus complicaciones porque tenemos al policía corrupto que lo está usando para agarrar a narcotraficantes y hace al protagonista pensar que estas personas son los asesinos de su esposa. Hasta que, si ustedes se acuerdan, se da vuelta la trama y el protagonista, Leonard, creo que se llamaba, piensa que el policía es la persona que mató a su esposa. Entonces lo mata, pero ahí no termina la película. ¿Y por qué? Porque la venganza nunca termina. La única forma que Leonard pueda escapar de esta trampa es... Tiene que olvidarse de lo que es la venganza. Olvidarse. Pero se está olvidando todo el tiempo. Entonces, es una herramienta muy interesante donde el tema está conectado con todas las otras partes. Puse el espíritu como el tema, es la esencia. ¿De qué se trata la película? ¿Qué están tratando de decir con la película? Otro tema que hay, que es más filosófico, que no aparece, es, ¿nos acordamos quiénes somos? Si nos acordamos, si usamos nuestra memoria, ¿seguimos siendo la misma persona que nos acordamos que somos? Esto se trata de identidad. Puse la parte dramática como sexo. Digamos que ya que a él lo mueve esta sed de venganza, es un personaje que está muy enojado y eso crea tensión a lo largo de la película. Por supuesto, la trama es lo que lleva hacia adelante la historia y el esqueleto podríamos pensar que es la estructura. En el caso de esta película, Memento, tenemos el tiempo presente y en un momento se mueve hacia el futuro y en otros momentos se mueve hacia el pasado. Es una estructura muy compleja.
En el caso de Memento, me parece que es muy interesante porque pone al espectador en un estado mental, de la misma confusión mental que tiene el personaje principal. El problema es que ahora, por ejemplo, contando una historia tipo mosaico, ahora se está poniendo un poco de moda esto. Muchos escritores lo están haciendo ahora. A veces me parece que es simplemente... Por ejemplo, yo digo, si ustedes dicen la historia directamente, simplemente ¿por qué no lo hacen? Simplemente están jugando con la línea de tiempo porque les parece cool, les parece bárbaro. Hay otro ejemplo, una película que todavía no vieron. Les voy a hacer un poco de publicidad a esta película ahora. Es México-Uruguaya, se llama La Demora. Está hecho por un uruguayo que está basado en México. Es una película más chica de alguna manera, pero funciona perfecto en este sentido. Es un estudio de caso muy interesante que ya usé yo. Es una película art house, pero tiene todos los elementos para ser muy accesible para, por ejemplo, las películas de Irán, que son muy separatistas. Tiene unos textos dramáticos muy poderosos. Una de las cosas, otro punto que tiene que estar en conocimiento es no confundir un análisis de guión, o sea, lo están mirando como un trabajo creativo. Eso no hay que confundirlo con una evaluación de proyecto. Muchas veces, cuando la persona habla del guión, los confunde. O sea, las dos cosas son necesarias, hay que tenerlas en cuenta, pero no hay que confundirlas. Hay algunas decisiones creativas que necesitan evaluar dentro del concepto creativo. Y luego pueden decir, bueno, esto no se va a poder poner en el mercado, nadie lo va a querer mirar, eso es otro tema. Si toman una película para hablar de una película muy radical, que se llama Hamaca Paraguaya, ¿alguien la conoce? Hay unas decisiones creativas muy radicales en esa película. Para mí tiene mucho sentido en el tipo de película que yo creo que es lo que quería lograr el productor. Simplemente lo tienen que saber. Si respetan las decisiones creativas, o sea, va de la mano con otro tipo de logística. Pero no se confundan. O sea, el análisis del guión es lo que llamamos los componentes internos de un guión y la evaluación del proyecto es lo que yo llamo factores externos, dentro de ciertos parámetros. Los componentes internos principales son el género, el tema, el conflicto, la trama, la estructura, los personajes y el diálogo, que son los elementos básicos que forman el guión. ¿Necesitamos definir al género claramente? Bueno, hay muchos que se entremezclan y pueden funcionar. Pero antes de discutir el proyecto, puede haber un problema cuando el guión no entrega en ningún género. Lo que quiero decir es que si toman una película como
Let the right one in, dejan entrar el correcto. Déjalo entrar. La de los vampiros. La hizo Thomas Alfredson, sueco. ¿Vieron la película? No. Okay. Aún así podríamos decir La Casa Muda, algo que capaz que vieron. Estas son, ¿la vieron, La Casa Muda? ¿No vieron su propia película? Bueno, respeta el código de género y le agrega otra dimensión, pero respeta ambos códigos. Trabaja como una relación de personajes y también trabaja como horror, terror. Y la de los vampiros tiene todas las tramas que necesita y bueno, y hace su entrega correcta. Tal vez no es igual que esa americana, ¿cómo se llama? Twilight. Es otro tipo de película, pero tiene potencial. Y es una historia romántica también, si se quiere. Gótica, romántica. Entonces creo que si van a mezclar géneros, que pueden hacer, por supuesto, a veces confunde, pero bueno, tienen que estar seguros que el guión está entregando a ambos niveles. Otra cosa que yo siento, yo estoy harto, para ser sincero, estoy harto de las películas que no tienen conflictos. Estoy harto con películas de festivales que no tienen tensión dramática. Desde mi punto de vista, yo tengo una definición amplia del conflicto, no simplemente tomar decisiones de vida o muerte. Para mí, un conflicto es cualquier cosa que distorsiona un curso normal de eventos. Si yo les digo que llegué a Buenos Aires hace una semana y pasé lindo y visité a mis amigos, después me tomé el avión y me vine a Montevideo y ahora estoy hablando con ustedes, me van a decir, ¿y qué? Pero si les digo que fui a Buenos Aires, pero enseguida que llegué me rompí una pierna, entonces, bueno, ahí se empieza a poner interesante la cosa. O en cuanto llegué a Buenos Aires, desapareció mi esposa. Bueno, ahí empieza la película de Harrison Ford. O sea, no tiene que ser algo grande, ese es el punto, no tiene que ser un gran conflicto. Pero el problema es que hay muchas películas, muchas historias que son y después, y después, y después. Yo quiero películas que son y después, pero, y después, pero. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Las otras partes ustedes ya las conocen. Componentes externos son cosas que ustedes también conocen, el reparto, la audiencia objetivo, el mercado potencial, un presupuesto, la coproducción. Estas son cosas que se van a tratar en los talleres. Para los que hacen las películas, ojalá pararan de pensar que la audiencia y el mercado son malas palabras. Nadie va a hacer una película o va a componer una pieza musical para que nadie la escuche o la mire. Entonces, cuando decimos audiencia objetivo, no quiere decir que están tratando de reducir su película a cierta audiencia. Es simplemente saber quiénes van a querer ir a verlo. Cuando hablamos del mercado potencial es lo mismo. Están buscando un nicho. Todo eso también está en el guión. Algunos errores frecuentes cuando leemos. Algo que sucede muy a menudo, muchas veces, es usar paradigmas muy rígidos, unas reglas muy rígidas que vienen mucho de los libros de
libros para escribir, de escritura, guías de escritura. Muchos de ustedes saben que los americanos en todos lados tienen esto. Pueden ir a Yakarta, pueden ir a Niza o cualquier parte del mundo y van a encontrar Lendesiga. ¿Y cómo se llama el otro? Sid Field, Robert McKee. Ahora Salven al gato, que es algo nuevo. Son libros nuevos. Bueno, pero yo no sé si hay escritores aquí en la sala, pero no es que estén mal estos libros. El tema es que ellos están tratando de decir cómo hacer películas para ciertos países, con ciertos recursos. No es para todos los países, todos son diferentes. No pueden usar lo mismo. Son herramientas. Bueno, es una caja de herramientas. Se pueden usar algunas de las herramientas, pero no pueden usarlas todas. Y también, si alguien lee un guión, dice tiene 140 páginas, entonces son 140 minutos. Bueno, sí y no, porque si agarran una película asiática van a ver que son 20 páginas, pero tiene 140 minutos para leerlo. Así que uno no se puede, no son reglas establecidas estas. Yo tuve una experiencia con un guión que escribí yo. Y me lo objetaron, me dijeron, no, tiene 10 páginas este guión. Pero nadie me decía si era bueno o malo. Pero, ¿funciona? O sea, no importa si es largo o corto, yo quiero saber si funciona. También buscando los 3 actos, las condiciones. Bueno, todas las películas tienen un principio, un medio y un fin. Pero bueno, volviendo a la parte matemática, como dice Ziegfeld, no me acuerdo qué página, página 26 creo que es, no sé si alguien sabe. Hay que cambiar del acto 1 al acto 3. Se ha probado que no es necesario ese tipo de estructura. Si uno realmente lee cualquier historia, siempre tiene un principio, un medio y un final. Otra cosa muy importante es la falta de habilidad de dejar de lado el gusto personal y la subjetividad. No me gusta, no me interesa, es demasiado depresivo, el personaje principal no es amigable. Estas no son indicadores de calidad objetivos. Muchas veces el personaje principal no es querible. O sea que decir no me gusta el personaje, para mí es distinto decir quiero hacer una película donde yo quiero que la audiencia ame al personaje. Bueno, muy bien, pero no tratamos de torcer el guión para convertir ese formato. Si ustedes están buscando un formato donde va la audiencia y salga sintiéndose muy bien, bueno, eso está muy bien. Pero no tratan de crear un personaje. No se puede convertir una persona que no es querible a una persona querible. Hay que justificar lo que uno dice. Como productor puede decir, no me gusta y no lo voy a producir porque no me gusta. Bueno, muy bien. Pero esto no es una evaluación seria de un guión. Es muy depresivo. Esto es otra cosa que se escucha. Es muy depresivo. Nuevamente les digo, ¿están mirando al guión como, bueno, tendría que ser distinta la película? ¿El guión tendría que ser diferente si es depresivo? Obviamente pueden rechazar un guión porque simplemente no les gusta, o pueden decir me gusta, no me gusta, pero creo que en algún momento hay que volver a la idea de estar en conocimiento, de darse cuenta por qué les gusta o por qué no les gusta un guión. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor no las pregunten. No, por favor, pregunten. No tenemos mucho tiempo, pero si realmente quieren preguntar algo, por favor,
No sé, Jan, si tendríamos que abrir el... Bueno, termino primero y después vemos si tenemos tiempo. Volviendo a lo que les decía antes, la indefinición de su tarea como un lector. Por ejemplo, no me gusta trabajar en esto. Es una objeción legítima de un productor. No me gusta, no me apetece. ¿A quién le importa? Si a mí me contratan para escribir un informe, ¿qué importa si a mí no me gusta el guión? Yo tengo que justificar por qué no me gusta. No se puede dejar de lado totalmente la subjetividad, por supuesto. Tenemos que aceptar la subjetividad, pero dentro de eso hay que poder justificar nuestra subjetividad. Es poder explicar por qué uno reacciona de ciertas maneras con un guión. También encuentro esto muy a menudo, sobre todo cuando tenía que leer lo que los analistas en esta compañía que les comenté. Muchos informes encontré que eran difíciles de entender qué es lo que querían decir. El tema me mueve, pero la trama es aburrida. Tenemos dos palabras ahí que entran en conflicto. Si uno dice una trama que me mueve, pero algo aburrido, no lo entiendo. No entiendo cómo puede ser aburrido si me mueve. Me pone de un humor que me mueve, pero no hay suficiente acción. ¿Pero qué es lo que quieren? ¿Quieren acción o quieren que los mueva? Hay que justificar nuevamente. ¿Qué es el sentimiento que les generó? O sea, esto no es ridículo. Yo puedo leer un guión y decir, bueno, sí, acá me siento bien, me hace mover este guión, pero no hay suficiente acción. Bueno, pero si te pone de buen humor y te gusta, ¿por qué necesitas más acción? Entonces ahí es cuando uno tiene que entrar más profundo en un análisis, en sus comentarios. Ya hablamos de esto, no vamos a pasar mucho tiempo, excepto que una historia aburrida no puede ser malo para una audiencia. No es un problema creativo. También un final feliz puede ser muy lindo para la audiencia, pero orgánicamente inadecuado. Todo es muy relativo, por supuesto. Algunas personas consideran que un final es depresivo y otros no lo encuentran depresivo al final. O sea, es todo muy relativo. Pero mi punto es, una cosa es lo que necesita el guión o lo que la historia necesita, y la otra cosa es lo que ustedes sienten que tal vez no atraiga a la audiencia que ustedes están buscando. Objetivos malentendidos. Esto es evaluar un proyecto como algo que no es. Hablando de una perspectiva europea, a veces encuentro que desde Europa hay ciertas expectativas que los guiones de Latinoamérica, capaz que esto no es tan cierto hoy, está cambiando. Pero hay como una expectativa de que las historias correspondan con un estereotipo de los países. Por ejemplo, Colombia, no solamente porque esté en Colombia se trate de de narcotráficos y de secuestros. En México es como que miramos una película mexicana y pensamos que lo único que quieren hacer es cruzar la frontera e irse a Estados Unidos. Entonces hay como una paradoja acá. En Europa dicen, estamos podridos de eso, pero bueno, cuando no corresponde, entonces dicen qué es lo que pasa. Entonces cuando vemos un thriller, por ejemplo, de Latinoamérica, muchas veces dicen, bueno, sí, pero ¿cuál es el contexto político-social?
Otro tema es aplicar el criterio de estas películas. Hay que aplicar el criterio a los proyectos de art house. No hay problema con hacer proyectos que agraden. El tema es que uno tiene que saber si está en el guión. Para darles un ejemplo, estaba trabajando con un australiano que hacía películas. Había hecho 5 cortometrajes muy personales, muy interesantes. Estaba todo totalmente fuera del guión. Tenía un largometraje que quería hacer, que obviamente no, pero sí seguía el mismo patrón. Ese era el tipo de película que quería hacer. Y tenía un productor australiano que había visto sus previas películas. Empezamos a trabajar juntos y luego de algunas semanas le enviamos un nuevo borrador al productor y nos mandó comentarios que no tenían nada que ver con la película. No es que no había leído la historia. Lo que pasa es que no estaba metida en el espíritu de lo que queríamos hacer con la película. ¿Cómo queríamos que la película fuera? O sea, uno tiene que tener claro a quién está apoyando. Esta persona no quiere hacer ese tipo de película y se muestra muy claramente desde sus trabajos previos. No lo están mirando del lugar correcto. No sé qué pasó con esa película al final. Le perdí el rastro.